Gracias a todos, bienvenidos por estar hoy acá esta noche. Vamos a tener la presentación del libro del Instituto de Estudios Peruanos, Leyendo al Estado desde el aula, Maestros, Pedagogía y Ciudadanía, de Mariana Eguren, Carolina de Belaunde y Natalia González. Este libro, así como el que presentamos ayer en esta misma sala, es parte del programa institucional del Instituto de Estudios Peruanos. Como comentábamos ayer, este programa institucional son ciclos de 3 o 4 años que organizan la producción intelectual y la reflexión del Instituto de Estudios Peruanos en torno a un mismo tema desde diferentes entradas metodológicas y disciplinarias. En este caso, el libro que presentamos hoy pertenece al ciclo anterior, al proyecto institucional que finalizó hace unos años, titulado El Perú de Renta Media. Vamos a contar con los comentarios de Fanny Muñoz, quien es socióloga con especialización y estudios de posgrado en Cultura e Historia en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Vamos a contar también con los comentarios de Ricardo Cuenca, quien es director del Instituto de Estudios Peruanos y doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, nos acompañan dos de las autoras, Mariana Eguren, quien es licenciada en Lingüística Hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en Educación, Cultura y Sociedad en la Universidad de Pensilvania, y Carolina de Belaunde, quien es historiadora y diplomada en Estudios Antropológicos por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene un diplomado en Educación por Flaxo. Actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad de Bonn. Cada uno de los comentaristas tendrá aproximadamente 12 minutos para los comentarios y posteriormente escucharemos las palabras de las autoras. Comenzamos con Fanny, cuando quieras, por favor. Bueno, buenas noches a todas, todos, todes. Quiero agradecerles a Raúl y también a Mariana, Carolina y Natalia porque me hayan invitado a presentar su libro. Voy a leer para no ir muy rápido. Entonces, quiero decirles que Leyendo el Estado desde el aula, Maestros, Pedagogía y Ciudadanía, que es el título que hoy nos convoca, ofrece una reflexión profunda, madura, sobre un tema relevante y original en el campo de los estudios en educación en el Perú de hoy. Cómo comprender la forma en que se configuran las prácticas de enseñanza de los docentes de escuela a partir de reformas educativas de los 90, específicamente ellas puntualizan en el tema de las reformas curriculares y las evaluaciones de calidad, y a partir, como dicen las autoras, de ese complejo entramado de relaciones y las interacciones inmersas en dinámicas culturales locales de los docentes, para analizar las relaciones entre Estado y sociedad. Es decir, asumen una postura no del Estado desde arriba, sino más bien tomando a Scott, dan cuenta de los modos en que el Estado trata de hacer esta sociedad legible, trata de dar funciones, homogenizar, estandarizar, pero que no toma en cuenta, ves, la voz de los actores, que es los que median y los que hacen realmente ver cómo funciona el Estado. Entonces ellas focalizan por eso en este actor docente para ver cómo están mediando las relaciones entre Estado y sociedad y lo que es el resultado de este mandato, ¿no? Entonces, según Scott, él señala que justamente al no haber mirado al actor, las simplificaciones estatales no son radiografías precisas de la realidad, sino más bien mapas erróneos que reconstruyen la realidad misma. Y el carácter erróneo de estas simplificaciones hacen que estén en la base, según Scott, de los principales fracasos de la iniciativa de desarrollo, lo cual me hizo pensar en que quizás también tenemos que dar cuenta de esto, ya que ya tenemos más de 2 décadas de experiencias de acciones de reforma educativa, ¿no? Entonces, ¿cuánto le hemos preguntado a este actor y cuánto lo estamos tomando en cuenta? Y así las autoras, después de 10 años de un largo periodo de investigación que va entre el 2004 y el 2014, presentan el recorrido de lo que el Estado propone y lo que vienen haciendo los y las docentes. Y como ellas dicen, son ellos los que ocupan esta posición en este entramado de relaciones. Primero, tienen que responder a lo que el Estado hace, pero al mismo tiempo lo que ellos mismos, desde donde se enuncian y de esta configuración cultural a la que pertenecen. Este trabajo, como ya señalé, es fruto de 10 años de investigación y que a lo largo del tiempo, entre distintos estudios que los citan en uno de los capítulos, comprende el 2009, el 2013, el 2014, han trabajado en 48 instituciones educativas públicas, urbanas y rurales,
ubicadas en 12 departamentos, entre los que se encuentran Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Lima, San Martín y Moquegua, entre otros. Departamentos que expresan esta complejidad existente. Se han realizado observaciones de aula del tercero a sexto de primaria por un total de 420 horas y entrevistas a los distintos actores de la comunidad educativa. En cada periodo analizado se señalan estos estudios y momentos de trabajo indicando zonas, aulas observadas y número de docentes, mostrando con un detalle el acucioso y dedicado trabajo de investigación que han realizado. A lo largo de estos años, yo creo que también he ido acompañando estos resultados de investigación y muchos de ustedes aquí presentes, porque a veces han trabajado sobre cómo los docentes desarrollan en clase los materiales educativos, o cómo, por ejemplo, la gran pregunta que se vinieron haciendo y que en un documento de trabajo de 2014 pude observar, era la aproximación a las prácticas pedagógicas del maestro peruano. Entonces, lo que aquí ellas empiezan es a plantearse estas preguntas centrales sobre los aprendizajes de los docentes. Entonces, felicito a Mariana, a Carolina y a Natalia por este esfuerzo y trabajo sostenido a lo largo de estos años. Creo que son pocas las investigadoras que tienen una continuidad en este tema y que creo que en este libro ya se condensa ese fruto de investigación como para dar un salto más analítico, más conceptual al problema que ya se había identificado en algunos de los estudios preliminares. Entonces, el libro que ahora presentamos comprende 4 capítulos. En el primero se presenta justamente el objetivo, la metodología que ya les conté que se ha seguido. El segundo capítulo contextualiza todas estas décadas de reformas que se han dado en educación, que parten de reformas curriculares, de la formación docente y material educativo, políticas que están en curso y sobre todo la reforma magisterial docente y también la de medición de la calidad de la educación. Y los capítulos centrales, creo yo, donde están los hallazgos, donde está la pepita del estudio, es el tercero y el cuarto, que en el tercero tenemos una descripción densa que es sobre cómo se desempeñan estos docentes, y en el cuarto nos ofrece esta línea analítica de interpretación sobre el por qué estos docentes enseñan como lo vienen haciendo en las aulas. Me centraré pues en estos hallazgos, al igual que en la interpretación que hacen las autoras sobre la base de autores que realmente son bien importantes conocerlos y trabajarlos, como Luke, Horenberg y Schick, entre otros, para concluir con las reflexiones y la discusión y el debate. La caracterización de quiénes son los docentes, cómo llegan a la carrera y lo que hacen en el aula, muestra algunas líneas de continuidad y de cambio a lo largo de estas 2 décadas. Se trata, diría yo, que son más de continuidad que de cambio, porque los cambios son muy leves, pero sí se evidencian algunos cambios. Se trata de docentes, por ejemplo, que tienen poco hábito de lectura. Son conscientes que en la universidad no reciben justamente una formación para trabajar en la diversidad, y menos en la diversidad de las escuelas rurales con esta modalidad de escuelas multidocentes o escuelas multigrado o unidocentes. Justamente les enseñan para escuelas que homogenicen o escuelas polidocentes. Y al salir de estas instituciones enfrentan a la realidad que es donde tienen que trabajar. Y esto ya se encontró en los estudios de los años 90. Por ejemplo, un estudio decía, hablan los docentes rurales, ¿no? el CIES, donde era la voz de los docentes, planteaba ya estas mismas testimonios de los docentes. Entonces yo creo que ellos también, dada esta situación, lo que se observaba era que su lógica de racionalidad con la que actúan no era tanto respondiendo a su formación, sino a su propia experiencia, ya sea como un profesor modelo en el cual ellos se sirven para poder trabajar en clase, o también con lo que ellos van adquiriendo a propósito de cursos, de capacitaciones. Entonces, pero lo que sí viene cambiando es que nos encontraríamos en un momento de tránsito. Ya no estamos con el docente apóstol o con el docente, llamémosle así, vocación, sino que estaríamos transitando a un docente que entra a una línea de definirse como profesional. Ahora, ¿qué hay detrás de esta profesionalidad? Vamos a ver que todavía estamos entrando a una cáscara, ¿no? Porque la mayoría de docentes también, otra línea que sí creo que cambia en estos estudios, es que sienten que la educación es para formar ciudadanos, no, así como para formar
y esto es lo que más subrayo y aparece en un estudio que estuve ahorita de trabajo de campo en Ayacucho, los docentes te dicen que tienen que formar estudiantes para las operaciones de matemática y comunicación. Y está asociado con las pruebas de medición de calidad, en donde el Estado también ha contribuido en el sector educación, no sé, en los últimos años ha cambiado con esta nueva administración. Desde octubre los docentes entran en un tiempo de competir para ver cómo van a salir en las pruebas de medición de calidad. Entonces, esto es lo que está muy centrado en el discurso. No obstante, y aquí son las malas noticias, las prácticas de los docentes no se enfocan en la construcción de aprendizajes. Y esto tiene que ver con todo lo que desde los 90 ya Ricardo trabajó, la instalación del nuevo enfoque pedagógico y la idea de cómo trabajar competencias. Y ahora con nuestro nuevo currículo de educación básica, el de 2016, que por primera vez trata de salir de esta fragmentación del currículo e integrarlo. Pero estos docentes que han trabajado en estos estudios a lo largo de estos años muestran que no se enfocan en esta construcción de aprendizajes, aunque se observan diferencias entre algunas escuelas de ciudades y existe una tendencia a identificar a los padres con las dificultades que los estudiantes logren estos aprendizajes, así como la falta de apoyo de los padres en las tareas. En síntesis, pese a las décadas de acciones de reforma de Estado para mejorar la calidad de la educación, que se identifica en este nuevo enfoque curricular por competencias bajo el constructivismo y en el que están comprendidos los materiales educativos y los documentos normativos del sector, ha ido comprendiéndose por parte de los docentes, como citan las autoras, de manera opaca. Y existe una desconexión entre el enfoque curricular y el metodológico. Quizás la falta de procesos de formación de docentes es un elemento que explica esta situación, pero no creemos, me está diciendo 2 minutos, voy a ir rapidísimo. Ya, entonces, explica esta situación, aunque vemos cambios ahora con los nuevos currículos de formación. Pero también quiero señalar que sí hay nuevas metodologías, ambientes cálidos, etcétera. Y en contraste a las iniciativas del Estado para que el discurso se plasme en el currículo, sea una realidad en las aulas, no pueden ser identificadas con tanta claridad. Voy a ir al último porque ya creo que me falta 1 minuto. ¿Por qué enseñan como enseñan? Creo que este es un capítulo central en el libro. Como señalaba Gonzalo Portocarrero, las autoras interpretan este tipo de enseñanzas a partir de conceptos que surgen de la realidad. Es decir, no hay un modelo conceptual al cual ellas responden y quieren, sino que la realidad les ha hecho que conceptualicen. Y a mí me parece que es bien interesante porque en nuestros estudios en educación este nivel de conceptualización a veces lo dejamos, no está presente. Nos quedamos en un descriptivo analítico. Entonces ellas proponen una conceptualización de por qué estas prácticas. 1, hablan de la simulación en el aula. 2, el lugar del lenguaje. Y 3, la simplificación y rutinización. Y en estos 3 conceptos hablan de por qué esta repetición, por qué no existe un diálogo, por qué no cierran este aprendizaje significativo y por qué en este contexto de desigualdad con docentes con una formación limitada y con una situación laboral muy exigente y poco favorable, ocurre que los docentes privilegien las apariencias sobre las funciones académicas. Y con relación al lenguaje, que cita Guy, señalan que son procesos sociales y que toman en consideración los maestros y los estudiantes actúan y se relacionan de formas complejas y ambiguas que frecuentemente se vinculan con problemáticas de la identidad social. Ahí viene toda la relación del racismo, del rechazo a la diversidad. Por ejemplo, si hiciéramos una encuesta a nivel nacional, vamos a encontrar que para hablar de ciudadanía los docentes rechazan toda la diversidad. O sea, en las encuestas que hemos visitado en las escuelas, no sé cuántos aceptarían esta diversidad para hablar de ciudadanía amplia. Es frente a esta situación que me he preguntado, después de este estudio, o sea, y también con cierta tristeza por hallazgos que ya se veían en los 90, ¿qué hacemos para cambiar esta situación? Porque desde el Ministerio también reconocemos que el Ministerio viene haciendo una política de formación docente, ya una política expresa de 2015, se aprueba la política integral de desarrollo docente, se tiene el marco curricular docente, se tiene la ley de carrera magisterial, hay un programa para docentes de inicial en donde se habla de la mentoría, la tutoría y también los nuevos programas de formación docente inicial para primaria y secundaria. Entonces, me he hecho esas preguntas mientras leí este texto. Entonces, yo creo que el libro nos deja frente, al menos personalmente, ante una sensación de parálisis o impotencia,
frente a las condiciones que se tienen que generar para garantizar una transformación efectiva entre los docentes. El libro ofrece esta enorme contribución para justamente debatir y discutir ahora, 20 años después, sobre los procesos lentos de cambio de estas reformas en educación y sobre la necesidad de introducir elementos que tienen que ser considerados en las políticas. Quizás creo yo que nuestra cultura sigue orientándose al procedimentalismo y no tanto a la creatividad, un poco más, diría, entre comillas, anárquica, porque resulta que hay documentos que muestran que todo lo que pasa fuera de esta esfera más formal, en términos de creatividad, resulta ser más libre para el docente, que se paraliza también frente a las exigencias, ¿no? O sea, estuve revisando para esta presentación los dominios que le pedimos y todas las exigencias, y si se plasman en estructuras curriculares, también yo diría, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, me permito señalar un texto que leí ahora, antes de venir, en busca del aprendizaje profundo, que encontraron los estudios Yiyal, Meta y Sarah Fine, descubrieron tristemente que el aprendizaje profundo no existía o era muy escaso en los salones de clase. Entonces, que este aprendizaje se encuentra más en los márgenes del sistema. Pero la pregunta que me he hecho no es para ser tan anárquica e irme del sistema con todo lo que se viene trabajando con mucho esfuerzo y trabajo, sino que para mediar, consultándole a los y las docentes las buenas prácticas que también se están haciendo, en donde los márgenes de esta creatividad tienen que ser tomados en cuenta para que no se paralicen ante tanta exigencia de todos los dominios y todo lo que les queremos exigir. Y cuando miramos el nuevo currículo de educación básica regular, también estaríamos planteando un docente que corresponde a este estado que tanto Mariana y también Carolina y Natalia están criticando. Bueno, esas son por ahora mis reflexiones. Creo que me tomé un poquito más de tiempo. Gracias, Fanny. Como ha señalado Fanny, uno de los objetivos que tenemos en todo el programa institucional del Instituto de Estudios Peruanos es justamente tender el puente entre los estudios académicos y la reflexión sobre políticas públicas. Es a eso lo que apunta este trabajo, que además se inserta dentro de una tradición de estudios del Instituto de Estudios Peruanos, representado por Carolina, por Mariana, por Natalia, pero también por otros investigadores como Ricardo, de reflexión sobre la evolución de la educación en el Perú. Ricardo. Gracias, Raúl. A ver si sale la voz. Quiero agradecer mucho a mis colegas del Fondo Editorial del Instituto y a las autoras por la invitación a presentar el libro. Yo siempre creo que presentar el libro de algún colega es un acto de honor, pero particularmente es más cuando se trata de colegas a quienes respeto y admiro por su trabajo, pero sobre todo a quienes quiero tanto por ser unas grandes y entrañables amigas. Quiero organizar la presentación. Felizmente estuvo antes Fanny, que es bastante más ordenada que yo, para organizar la presentación con una idea principal, de ahí 2 temas específicos y un comentario final. El éxito que tuvo Rayuela, esta novela de Julio Cortázar, fue la posibilidad que nos otorgó de tener como 2 lecturas a la novela. Una lineal, que ofrecía una sola única historia, o esto que él llamaba el tablero de dirección, es decir, empieza por otro lado para que puedas encontrar algunas otras historias ahí adentro. Leyendo el Estado desde el aula, ofrece de algún modo esta posibilidad de darle una lectura múltiple al libro. Podemos hacerle caso a las autoras, a Mariana, a Carolina y a Natalia, e ir por donde ellas nos quieren llevar en este camino tan ordenado, y que Fanny ya comentó del libro, pero también podemos ser un poco rebeldes y tratar de leerlo desde otros lados, simbólicamente concentrarnos en el otro lado. Porque la idea principal es que efectivamente lo que quieren mostrar es cuál es la relación de los docentes con el Estado y cómo eso está plagado de una serie de contradicciones a las que los docentes se enfrentan y cómo es que ellos lo resuelven en el aula. Y entonces, si quiero optar por la lectura no lineal, podría, por ejemplo, concentrarme en la síntesis pequeña pero muy robusta
que hacen de las enormes transformaciones curriculares que hubo en el país y cómo a partir del gran desorden curricular pasa lo que pasa en el trabajo en las aulas. Podría simbólicamente concentrarme, si no, en el tema de las evaluaciones estandarizadas. Ayer han salido los resultados de PISA y todo el mundo ha estado medio alborotado con el tema. Y partir de cómo la evaluación estandarizada termina definiendo un poco la práctica de los docentes, aun cuando no era el objetivo principal de estas evaluaciones. Y las dos entradas pueden tener una lectura complementaria, conceptual, que me permiten entender cómo es que trabajan los docentes en las aulas. Puedo empezar a creer que el currículo es efectivamente un instrumento político y como tal viene cargado de un conjunto de ideas que son traducidas de mejor o peor manera por los docentes en el aula y que entonces están sometidos a esta enorme tensión. O puedo imaginarme la estandarización como esta idea de cosmopolitanismo en el que estandarizo para tener el control de las cosas, porque no vaya a ser que alguien que no esté respondiendo a la estandarización termine siendo exitoso, porque lo que sucedería es que se cuestiona el modelo y no el éxito de la persona. Y entonces esta idea primera general de estas aproximaciones distintas que podemos darle al texto leyendo al Estado desde el aula, me permiten como dos entradas. Una primera es que el libro lo que nos cuenta desde la interpretación que el lector, en este caso que yo le doy al libro, es un conjunto de desencuentros. Un conjunto de desencuentros que no son provocados necesariamente con intención, pero que existen y están ahí. Y estos desencuentros se producen por múltiples razones. Una de ellas es esto que Axel Honneth llamaba patología social y que a Mariana no le gusta tanto, que describe en breve cómo estos desencuentros se dan por problemas en las instituciones. El ideal de lo que quiero lograr respecto de lo que efectivamente hago no se trata de procedimientos o de personas, se trata de fallas en las instituciones. Y entonces la pregunta que nos hacemos a partir de eso es ¿qué está pasando en la institución educativa? No en la escuela, sino en la educación como una institución social, donde estamos volviendo a colocar los fines de ello y que tanto estamos haciendo una especie de apresurado camino para poder lograr un conjunto de cosas. En el momento en el que el objetivo educativo se trasladó de la tradicional forma de entender la educación como preparar a las personas para una vida adulta, que sean buenos adultos, que construyan una sociedad mejor, y ese fin se trasladó a que tengan buenos resultados de aprendizaje, es que estamos hablando de un problema de crisis de la institución. Ya en algún momento François Dubé y Danilo Martuchelli hablaban de esto, ¿no es cierto? Que el problema no está en las personas, está en la naturaleza de la institución. La escuela que describen de alguna u otra manera a partir de los actores, Mariana, Carolina y Natalia, es una muestra de esta patología social, es una muestra de una institución que coloca a los maestros de alguna u otra manera en una trampa en el que tienen que responder a las exigencias del Estado, a las demandas de los estudiantes y las familias, pero también a sus propias creencias respecto de las cosas. Y en esta trampa ellos no tienen todas las herramientas para solucionarlos porque, insisto, la idea que ya mencionó Fanny de simulacros en el aula, de este uso que le dan al lenguaje, termina siendo una especie de tabla de salvación para esta trampa porque se apoyan en la formalidad de las cosas. Y entonces por eso en la densidad con la que describen las cosas es más fácil ver que en las clases hay preguntas y respuestas, aunque estas preguntas y respuestas no lleven a nada. La segunda idea, que es agua para mi molino, tiene que ver con la idea que, aunque no la expresan directamente, la interpreto con la idea de
entender al docente como sujeto social. Y es que hay como, en los estudios de docencia, hay como dos grandes orientaciones respecto a cómo se entiende la profesión docente. Una, entenderla como un sujeto profesional, es decir, es una persona que puede desenvolverse en un gremio, en un campo específico, y que defiende ese espacio como cualquier otro profesional, y su nivel de desarrollo es a partir de ese desarrollo de la profesión. Y eso ha sido hegemónico en el discurso y en la investigación en educación, porque ha tenido la enorme ventaja de conectar los intereses de las ciencias sociales con los intereses de la pedagogía. Y entonces este sujeto profesional termina siendo un sujeto de la pedagogía. Sin embargo, hay otra entrada, que es la idea de concebir a lo Bourdieu, esta idea de sujeto social con capital cultural, que no se agota en su trabajo dentro del aula de la escuela, sino que trae consigo un conjunto de creencias, un conjunto de capitales, un conjunto de ideas respecto de lo que tiene que enseñar, y que muchas veces se invisibiliza en nombre del currículo. Y entonces la pregunta que hace Fanny, o la descripción que hace Fanny, que es absolutamente válida para estos casos, es: todos queremos el enfoque de género, podemos preparar una guía de enfoque de género, podemos preparar materiales de enfoque de género, pero lo que no podemos es no saber qué piensan sobre enfoque de género los profesores. Y en ese sentido, el trabajo de Mariana, de Carolina y de Natalia nos muestra con absoluta claridad esta idea de este sujeto social. Este sujeto social que, aun cuando quiere esconder sus propias ideas respecto de cómo planifico curricularmente la clase, termino a la larga entrando en esta trampa en la que no puedo terminar de ocultar las ideas o las creencias que tengo sobre lo que estoy enseñando. Y es por eso que tiene una forma diferenciada de tratar a los chicos y a las chicas, tiene una forma diferenciada de tratar el tema A del tema B, y en particular algo que además ellas han trabajado hace mucho tiempo, termina siendo fundamental el descubrir que el maestro también es un funcionario. Apoyados en Lipsky, esta idea de rutinas y simplificación termina siendo eso, termina siendo un poco la forma como tengo que solucionar un conjunto de problemas, porque tengo que cumplir con un conjunto de problemas. Y entonces, este docente que tiene que ser, como ellas muy bien lo expresan, el responsable de hacer legible el Estado frente a los estudiantes, es a la vez el docente que tiene que hacer legible el Estado para sí mismo. Y estos temas son temas fundamentales para el desarrollo de la profesión y de la formación inicial. Y entonces cuando Fanny se pregunta qué pasa con el currículo de formación inicial docente, qué pasa con la formación en servicio, lo primero que se me ocurre a su pregunta es que toda esta discusión que plantean las autoras no aparece. Y por eso quiero terminar con dos ideas que creo que podrían resumir esta propuesta. Reconocer primero la idea de el valor de largo plazo para comprender las cosas en educación. Escaparse de la coyuntura, escaparse de los resultados de PISA para poder tratar de entender un poco lo que sucede, en tanto estemos convencidos que la educación es un factor fundamental de desarrollo en el país. Y en el caso de este estudio, ellas hacen muy buen uso de este largo plazo desde dos perspectivas. Una, la perspectiva histórica que le dan. La explicación del 2014 no empieza en el 2014, empieza en los 90, en donde, no ellas, pero yo creo que se ha dado la última reforma educativa del siglo XX, y hasta ahora. Pero además, porque es el propio proceso de maduración luego de 10 años de trabajo. Ya acabo. Y entonces creo que eso vale. Pero lo segundo es que como consecuencia de esta reflexión de largo plazo, hay un valor enorme en ese estudio y en este tipo de estudios para tomar decisiones de políticas educativas,
que no se agotan en cierto tipo de evidencia, que no se agotan solamente en la información agregada, sino que deberían ver aquello que sucede dentro de las aulas, porque solo así voy a poder plantear mejores ideas respecto de los cambios. El libro, yo leí una versión preliminar, he leído una versión final y ahora leí la versión libro. Termina siendo un libro, en el mejor sentido de la palabra, muy cuestionador, altamente complejo para quienes estamos metidos en esto, porque inclusive, y acá termino, a mí mismo me cuestionan los propios trabajos de investigación que hago, porque entonces digo, a ver, mis numeritos cobran un sentido distinto cuando veo qué es lo que hace un profesor en 40 minutos dentro de una clase. Les recomiendo muchísimo la lectura del libro y por supuesto la felicito muchísimo, chicas. Gracias. Ricardo nos ha recordado que hace un par de días salieron los resultados de PISA y que probablemente vamos a estar durante esta semana y la siguiente escuchando hablar reflexiones sobre ese tema. Lo que nos proponen las autoras en este libro es una entrada completamente diferente para entender la educación. Es una entrada desde un punto de vista cualitativo, pero con un trabajo denso y largo, de mucho tiempo, y además creativo para generar nuevas metodologías de investigación. Ellas son pioneras de la introducción en el Perú de la metodología de observación en aula, que en buena medida es lo que alimenta la reflexión a largo plazo que ha señalado Ricardo. Mariana, Carolina, les doy la palabra. Bueno, buenas noches. Yo solamente quiero tomarme 2 minutos para agradecer primero al fondo editorial del IEP, a nuestra casa, y a Fanny y a Ricardo porque nos han acompañado en todo el proceso de reflexión desde el primer borrador hasta la publicación. Solamente, bueno, quería contarles cómo surge este estudio. Surge a partir de nuestra presencia recurrente en las aulas de las escuelas públicas en diferentes regiones del país, y conforme fue pasando el tiempo comenzamos a mirar ciertos cambios en la dinámica cotidiana de la escuela, ¿no? Comenzamos a mirar en realidad en el último tiempo que lo que dinamizaba la escuela eran las evaluaciones censal, la evaluación censal, por ejemplo, y no el currículo, ¿no? Entonces, queríamos ver cómo el docente se encuentra en esta tensión en la que, por un lado, coexiste todo un discurso de construcción de la ciudadanía, un discurso pro diversidad, pro democracia, asentado en el nuevo currículo, con este discurso que sale de la evaluación, que finalmente homogeniza, estandariza, cuantifica. Entonces, nos pareció interesante tomar observaciones de aula que teníamos desde hace, ya no sé cuándo, hace más de una década, y ir viendo cómo habían sido esos cambios, si habían habido cambios en la práctica del docente. Yo solamente para terminar quiero ahondar en la importancia que tiene para nosotras las observaciones de aula como metodología, ¿no? O sea, acercarnos a partir de la observación con detalle a la práctica del maestro y a lo que realmente sucede en el aula, ¿no? Las horas sentadas en los salones de clase y las conversaciones que hemos tenido con cientos de profesores nos permite ir más allá de lo que brinda una lista de cotejo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la importancia de tener ese tipo de evidencias, no solo sobre lo que hace el docente, sino cómo lo hace, creemos que colabora a brindar un panorama desde el cual se puede partir de allí para brindar estrategias estatales que sean más efectivas, ¿no? Sobre todo, especialmente en la formación de maestros.
Bueno, ya para terminar, repito un poco lo que ha dicho Carolina, gracias a Fanny, gracias a Richie, de verdad han sido una gran compañía. A Richie, por suerte, lo tenemos ahí todos los días, así que lo sentamos ahí a cambio de una ensalada para contarle cómo vamos avanzando y que nos dé algunas ideas. Y bueno, y también lo que decía Carolina, ¿no? Es bien importante el espacio que nos da el IEP para hacer este tipo de trabajo, ¿no? O sea, ¿de dónde sale toda esta data que Fanny la ha repetido y que suena un poco impresionante? Y de verdad es un poco impresionante. Son muchísimas escuelas, son más de 400 horas de observación de aulas, cientos de entrevistas a profesores. Bueno, salen de estudios que hacemos, de consultorías, de estudios específicos que nos piden sobre algún tema en particular, y guardamos esa información y siempre regresamos a ella y siempre pensamos en ella y comparamos una cosa con otra. Entonces, el hecho de que exista algo como el programa institucional del IEP nos permite dedicarle un tiempo a pensar en eso, en lo que no podríamos pensar si solo nos dedicáramos a trabajar. Digamos que el programa institucional es otra cosa, ¿no? Hemos tenido ese espacio, hemos hablado horas de horas las tres, y con Ricardo y con otras personas dentro del IEP, y además también ha sido importante porque dentro de este programa institucional hay toda una organización también de, bueno, por dónde vamos, qué cosas leemos, qué cosas compartimos, cada uno va por su lado, pero tenemos algunos puntos de encuentro. Entonces había una bibliografía que nosotras no conocíamos, que normalmente no trabajamos, lecturas sobre el funcionamiento del Estado a partir de la historia, antropología del Estado, bibliografía sobre burocracias, y todo eso nos resultó sumamente útil para encontrarle un hilo a todo este trabajo tan detallado que habíamos hecho a lo largo de los años, ¿no? Por supuesto, esto también complementado con otras interpretaciones que sí vienen desde la educación, pero siempre informadas por la antropología y por lo que decía Carolina, ¿no? Por la observación de aula, por el enfoque etnográfico, por tratar de ponerte en el lugar de los hechos y no ver las cosas desde arriba o desde afuera, ¿no? Justamente ahora estamos haciendo un estudio de esos de los que hacemos siempre, y entonces lo que llama la atención es que si hacemos una descripción breve de lo que ocurre en el aula, uno podría decir que está todo bien, ¿no? El profesor siguió con estos pasos, hizo este proceso, usó el material educativo, lo usó para la planificación, para esto, para el otro. Entonces, podríamos llenar una hojita marcando todo lo que hay que marcar y diciendo las cosas están marchando, ¿no? Pero el estar ahí, el ver las cosas en detalle, el hacerse preguntas varias veces, el conversar con los mismos profesores, con los estudiantes, te hace ver la complejidad de lo que ocurre realmente en el aula, ¿no? Que no se puede captar a veces con esta mirada un poco desde afuera, ¿no? Bueno, es eso, ¿no? Y gracias nuevamente a todos ustedes por venir, y ya saben, el stand del IEP es el número 40. Gracias.